Los 5 discursos de Jesús en el Evangelio de San Mateo. En este capítulo de nuestro estudio, subrayamos los 5 discursos de Jesús en el Evangelio de Mateo, porque en ellos el cristiano encuentra orientaciones básicas de cómo vivir su fe en el tiempo que va desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida al final de los tiempos. Primer discurso. Mateo capítulos 5 hasta el 7. Sermón del Monte, el reino de los cielos en palabras. A partir de diversas fuentes, Mateo ha organizado este primer gran discurso, que es una síntesis de las enseñanzas de Jesús, un catecismo elemental de vida cristiana para sus discípulos. A diferencia de Lucas, que también conoce e utiliza estas mismas fuentes, Mateo insiste en las leyes y prácticas judías, pues sus destinatarios viven en un ambiente judío. El Sermón del Monte puede leerse así: las actitudes básicas en el reino superan a las de la ley. Deben ponerse en práctica sin pretensiones de vanagloria. Exigen una disposición de gran confianza en Dios y en una resuelta decisión, discernimiento y compromiso serio con la voluntad del Padre Dios. Las palabras de Jesús tienen un marco solemne, desde un monte, sentado, cerca de sus discípulos, rodeado de las multitudes que lo siguen y en actitud de enseñar. En la visión de Mateo, las bienaventuranzas aparecen como pautas de comportamiento cristiano. Otro aspecto que resaltamos en este primer discurso de Jesús es cuando llama a sus seguidores sal y luz del mundo, es decir, los cristianos, para Jesús, son fermento de una nueva humanidad y su fe debe traducirse en testimonio de vida. Así, los bienaventurados son sinceros al hablar, no vengativos ni rencorosos, practicantes de su fe a través de la limosna, la oración y el ayuno discreto. El segundo discurso lo encontramos en el capítulo 10 de San Mateo. Lo titulamos Elección de los 12 e Instrucciones de Jesús. En esta segunda sección, Jesús elige a 12 apóstoles que representan las 12 tribus del antiguo Israel y son las columnas del nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. Mateo reúne aquí, en este segundo discurso de Jesús, las instrucciones básicas para la misión. Como signo de autenticidad, los elegidos reciben el poder de realizar los signos que el mismo Jesús realiza. Deben dirigirse primero a los judíos, que como herederos de las promesas deben ser los primeros en escuchar la oferta de la salvación. Sin embargo, el pueblo elegido rechaza el anuncio de Jesús y al rechazar a Jesús renuncia a la misión que los profetas le habían asignado. Es entonces cuando los 12 apóstoles se convierten en los pilares del nuevo Israel, cuya misión será anunciar la buena noticia a todos los pueblos. Por eso tendrán que vivir como vivió Jesús, en constante dependencia del Padre Dios. En esas instrucciones, Jesús les anuncia las dificultades que van a encontrar en la misión. Como Jesús, serán también llevados a los tribunales e incluso a la muerte. Pero la persecución no debe desanimar a los enviados de Jesús. Dios cuidará de ellos, que llenos de confianza saldrán victoriosos ante cualquier persecución o maltrato. La cuarta sección o discurso lo encontramos en Mateo 13, parábolas de Jesús sobre el reino de Dios. Las 7 parábolas reunidas en esta sección describen de forma catequética
el misterio del reino de los cielos, que se ha hecho patente en las palabras y milagros de Jesús, y que sigue delante de manera imparable a pesar del rechazo de los fariseos. Para Mateo, la función de las parábolas es hacer una invitación para aceptar a Jesús y su mensaje o una ocasión para rechazarlo. Mateo 18, cuarto discurso. Instrucciones acerca de la vida de la comunidad cristiana. En este discurso vemos a Jesús dirigiendo sus palabras a los discípulos, pero refleja una comunidad cristiana en la que existen problemas de convivencia. Mateo intenta responder a esta situación, diseñando un modelo de comunidad en la que los discípulos, atentos a la voluntad de Dios, viven la fraternidad desde el perdón y la aceptación de los más pequeños. ¿Quién es el mayor en el reino? El mayor es el que se hace semejante a un niño. Hay que ayudar a los débiles y necesitados. ¿Cómo hay que tratar a los hermanos pecadores? Mateo indica dos respuestas dadas por Jesús: la corrección fraterna y el perdón. Esta instrucción termina con la parábola del perdón. Somos pecadores perdonados. Quien ha experimentado la misericordia de Dios en su vida debe ser misericordioso con los demás. Quinto discurso. Mateo, capítulos 24 y 25, nos habla sobre la venida del Hijo del Hombre. Estos capítulos constituyen el quinto y último discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Para componerlo, Mateo ha utilizado el discurso apocalíptico de San Marcos, introduciendo algunas modificaciones, añadiendo una serie de parábolas y la descripción del juicio final para completar dicho discurso. La intención de Mateo es alentar a la comunidad que por el retraso de la segunda venida de Jesús ha caído en la rutina, el abandono, la negligencia y el enfriamiento. El evangelista les recuerda las palabras de Jesús, que confirman la certeza de su segunda venida y la necesidad de preparar este gran acontecimiento viviendo según las enseñanzas del Señor. La figura del Hijo del Hombre, los cristianos se la aplicaban a Jesús para subrayar su condición de juez, que vendrá al final de los tiempos. La segunda parte de este quinto discurso responde a la pregunta por el cuándo sucederá esa segunda venida del Hijo del Hombre. El momento es incierto y llegará en medio de la cotidianidad. Por ello hay que estar vigilante, hay que estar preparados. Mateo 24:44. La expresión "mi Señor tarda" refleja la situación de la iglesia en la que ya no se espera el regreso inmediato de Jesús como se creía en ese tiempo.